Bajo la sombra del medallón, un romance peligroso. Capítulo 1. La sombra del medallón. El zumbido monótono del viejo ventilador de techo apenas lograba arañar la espesa capa de calor que se había instalado en mi oficina esa tarde de abril. Papeles desordenados se apilaban como pequeñas montañas en mi escritorio de caoba desgastada, testigos silenciosos de casos olvidados y facturas pendientes. Afuera, el bullicio distante de Bello llegaba amortiguado a través de la ventana empañada, un contraste sordo con la quietud tensa que a menudo habitaba este espacio. Estaba repasando un expediente de divorcio, más aburrido que intrigante, cuando el timbre interrumpió mi letargo. La mujer que entró era como una ráfaga de aire fresco, aunque su rostro llevara la marca inconfundible de la angustia. Era alta, con una elegancia natural que no parecía afectada por la preocupación que oscurecía sus ojos color avellana. Su cabello oscuro, recogido en una trenza suelta, enmarcaba un rostro de facciones delicadas que ahora estaban tensas. Vestía una sencilla blusa de lino y pantalones oscuros, pero había algo en su porte, en la forma en que sostenía un pequeño objeto entre sus manos, que sugería una historia más compleja. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, y el silencio se extendió hasta que finalmente habló. Su voz era suave, ligeramente quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Señorita Márquez, dijo, y su acento paisa tenía una musicalidad melancólica, necesito su ayuda. Alguien está tratando de quitarme esto. Abrió la mano, revelando un medallón antiguo. Era de plata, con intrincados grabados que parecían contar una historia olvidada. La luz tenue de la tarde se reflejó débilmente en su superficie desgastada. Mientras me contaba sobre los extraños incidentes, una ventana de su casa inexplicablemente abierta, una nota deslizada por debajo de su puerta con una única palabra amenazante. La sensación constante de ser observada, sus manos no dejaban de acariciar el medallón. Sus dedos trazaban los relieves como si buscaran consuelo en su frialdad metálica. El sutil aroma floral que emanaba de ella, una mezcla delicada y misteriosa, llenó brevemente el aire cuando se inclinó hacia adelante. No entiendo por qué, continuó, su voz ahora un susurro cargado de miedo. Este medallón es importante para mí, sentimentalmente. No tiene un valor económico significativo, al menos no que yo sepa. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de desesperación y una vulnerabilidad que me llegó más de lo que estaba dispuesta a admitir en ese momento. La detective en mí comenzó a hacer preguntas prácticas, detalles de los incidentes, posibles sospechosos, cualquier enemistad reciente. Pero mientras escuchaba su relato, una parte diferente de mí, una parte más intuitiva y quizás menos profesional, se sentía intrigada por ella. Por la forma en que protegía ese objeto, por el miedo genuino que emanaba de cada poro de su piel. Señorita. Dudé, buscando su nombre en la hoja de contacto que mi asistente me había dejado. Señorita Sofía Mendoza, entiendo que está asustada. Y la ayudaré a descubrir qué está pasando. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía en realidad. Había algo en Sofía, en su fragilidad aparente y la fuerza que luchaba por mantener, que había despertado en mí una punzada de algo parecido a la preocupación. Sí, preocupación profesional, me dije a mí misma. Absolutamente profesional. Mientras Sofía seguía hablando, detallando un encuentro reciente con una figura sombría cerca de su casa, no pude evitar notar la forma en que sus ojos se iluminaban brevemente al hablar de los recuerdos ligados al medallón. Era como si ese objeto fuera un ancla en medio de su tormenta. Y yo, Catalina Márquez, detective privada, me encontraba ahora al borde de sumergirme en esa tormenta con ella, sin saber aún cuán profundo era el misterio que rodeaba ese pedazo de plata antiguo. Capítulo 2. Tras la primera pista. Al día siguiente, el sol de la mañana se filtraba perezosamente a través de las persianas de mi destartalada camioneta mientras conducía hacia la dirección de Sofía en el poblado. El aire fresco entraba por la ventana, llevando consigo el aroma a café y flores que flotaba en el ambiente de Medellín. A pesar del clima agradable, una sensación de inquietud se había instalado en mí desde la conversación con Sofía. No era solo el caso en sí, sino la palpable vulnerabilidad que había sentido en ella, una fragilidad que contrastaba con la elegancia de su porte. Su apartamento era un espacio luminoso y ordenado, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad.
Había plantas exuberantes en cada rincón y una colección de libros que hablaban de una mente curiosa. Mientras Sofía me mostraba la ventana del balcón que había encontrado abierta la noche del primer incidente, noté el temblor en sus manos al señalar el pestillo forzado. No se llevaron nada, explicó, su voz aún teñida de nerviosismo. Solo, la sensación de que alguien estuvo aquí. Caminamos por el apartamento, examinando cada entrada y ventana. No había señales evidentes de forcejeo en ninguna otra parte. Era como si el intruso solo quisiera enviar un mensaje. Luego me mostró la nota. Un trozo de papel blanco doblado toscamente con una única palabra escrita en letras temblorosas. Suelta. ¿Suelta qué? El medallón, obviamente. ¿Pero por qué tanto misterio por un objeto aparentemente sin valor? Pasamos la mañana reconstruyendo sus rutinas, sus contactos, cualquier persona que pudiera tener una razón para querer asustarla o quitarle el medallón. Sofía era reservada al principio, pero a medida que le hacía preguntas con calma y atención, comenzó a abrirse un poco más. Me contó sobre su familia, su trabajo como profesora de literatura y sus escasos círculos sociales. No parecía tener enemigos evidentes. Mientras tomábamos un café que ella amablemente preparó, noté un retrato familiar sobre la repisa de la chimenea. Una mujer mayor con una mirada dulce y una joven Sofía, sonriendo despreocupadamente. Mi abuela, dijo Sofía, siguiendo mi mirada. El medallón era suyo. Me lo dio poco antes de morir. Su voz se suavizó al hablar de ella, y por un instante, la dureza de la preocupación se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una tristeza nostálgica. ¿Tenía la abuela algún problema con alguien? ¿Algún conflicto sin resolver? Pregunté suavemente. Sofía negó con la cabeza, pero dudó ligeramente antes de responder. No que yo sepa. Era una mujer tranquila. Más tarde, mientras revisaba el pestillo de la ventana forzada, una astilla de madera particularmente afilada llamó mi atención. La examiné con cuidado, guardándola en un pequeño sobre. No era concluyente, pero era algo. Al levantarme, tropecé torpemente con una alfombra suelta, y Sofía se acercó de inmediato para ayudarme a recuperar el equilibrio. Su mano se aferró a mi brazo por un instante, un contacto breve pero sorprendentemente firme. Sentí el calor de su piel a través de la tela de mi chaqueta. ¿Está bien, Catalina?, preguntó, sus ojos llenos de una preocupación genuina. Sí, gracias, respondí, sintiendo un ligero rubor en mis mejillas. Su cercanía inesperada me había tomado por sorpresa. Aparté la mirada, concentrándome de nuevo en la ventana. Necesitaba mantenerme enfocada. Esto era un caso, una cliente. Nada más. Antes de irme, le recomendé a Sofía que cambiara las cerraduras y que estuviera atenta a cualquier movimiento sospechoso. Le di mi número personal, insistiendo en que me llamara a cualquier hora si se sentía insegura. Al despedirme en la puerta, su mirada era una mezcla de gratitud y una vulnerabilidad persistente. Sentí una punzada, un deseo de asegurarle que estaría bien, de protegerla de cualquier amenaza. Era una reacción profesional, me repetí mentalmente mientras bajaba por las escaleras. Pero en algún rincón de mi mente, una pequeña semilla de algo más comenzaba a brotar, alimentada por la fragilidad de su voz y la calidez fugaz de su mano. Capítulo 3. La amenaza se intensifica. 2 días después, la tranquilidad que intentaba mantener para Sofía se hizo añicos. Recibí una llamada a altas horas de la noche, su voz entrecortada por el llanto y el miedo. Catalina, alguien entró. Estaba dentro. Llegué a su apartamento en menos de 15 minutos, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La puerta principal estaba entreabierta, la madera alrededor de la cerradura astillada. Adentro, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Sofía estaba acurrucada en un rincón del sofá, envuelta en una manta, temblando visiblemente. ¿Estás herida?, fue lo primero que pregunté, examinándola rápidamente en busca de cualquier lesión. Ella negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. No, creo que solo querían asustarme más. Me contó con voz temblorosa que se había despertado con un ruido en la sala. Al levantarse para investigar, vio una figura oscura que se desvanecía por el balcón. No le habían robado nada,
pero esta vez, la amenaza era mucho más directa, más personal. Mientras revisaba el apartamento, buscando cualquier rastro del intruso, la sensación de invasión era casi tangible. Un jarrón de flores yacía roto en el suelo, los pétalos esparcidos como lágrimas de cristal. En el espejo del baño, alguien había escrito con labial rojo la misma palabra amenazante de la nota anterior: suelta. Ver a Sofía tan vulnerable, tan aterrada en su propio hogar, despertó en mí algo más que profesionalismo. Una oleada de furia protectora me recorrió. Esto ya no era solo un caso, era una violación, una agresión a su seguridad y a su paz. Pasé el resto de la noche con ella, asegurándome de que estuviera a salvo. Preparé un té caliente y le escuché hablar, dejando que liberara su miedo y su frustración. Noté la forma en que sus ojos buscaban los míos constantemente, buscando seguridad. Hubo un momento, mientras estaba sentada a su lado en el sofá, en que nuestras manos se rozaron accidentalmente. La calidez de su piel me sorprendió, y retiré la mía rápidamente, sintiendo un vuelco en el estómago. A la mañana siguiente, insistí en que se quedara en un hotel por unos días mientras yo intensificaba la investigación. Ella se mostró reacia al principio, pero finalmente accedió, con la condición de que la mantuviera informada. Mi mente trabajaba a toda velocidad. El hecho de que el intruso no robara nada y dejara el mismo mensaje indicaba que el medallón era el único objetivo. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué tenía ese objeto que lo hacía tan importante para alguien? Decidí empezar por el pasado de la abuela de Sofía. Quizás había algo en su historia, algún evento olvidado o alguna conexión desconocida, que explicara este repentino interés en el medallón. Sabía que sería una investigación larga y posiblemente peligrosa, pero ahora, con el miedo reflejado en los ojos de Sofía grabado en mi memoria, estaba más decidida que nunca a llegar al fondo de este misterio. Y a asegurarme de que ella estuviera a salvo. Esa punzada de algo más que profesionalismo se había convertido en una certeza silenciosa. Me importaba lo que le sucediera a Sofía Mendoza. Y eso, en mi línea de trabajo, era un terreno peligrosamente resbaladizo. Capítulo 4. Un acercamiento peligroso y una conexión íntima. Mi investigación sobre el pasado de la abuela de Sofía me llevó por archivos polvorientos y conversaciones con ancianos del barrio donde había crecido. Descubrí que Elena, la abuela, había sido una mujer reservada, pero muy respetada en su comunidad. No encontré ningún escándalo evidente ni enemigos conocidos, pero sí surgieron algunos rumores vagos sobre un evento en su juventud, algo relacionado con una antigua hacienda y una posible disputa familiar. Eran solo susurros, fragmentos de historias desvanecidas con el tiempo. Mientras tanto, mantenía contacto constante con Sofía, quien se sentía cada vez más nerviosa a pesar de la seguridad del hotel. Su voz por teléfono a menudo temblaba, y percibía una creciente dependencia emocional hacia mí, algo que me generaba una mezcla de preocupación y una extraña calidez. Una tarde, mientras investigaba unos viejos registros notariales que podrían estar relacionados con la hacienda mencionada en los rumores, recibí una llamada urgente de Sofía. «Catalina, hay alguien siguiéndome». «Estoy segura». Mi corazón dio un vuelco. Le dije que se quedara donde estaba y salí disparada hacia el hotel. Al llegar, la encontré pálida y agitada en el vestíbulo. Me contó que al salir a comprar algo en una tienda cercana, había notado un coche sospechoso que la había seguido de vuelta al hotel. La adrenalina corrió por mis venas. Esto se estaba escalando. Decidí que no podíamos seguir esperando a que el atacante hiciera su siguiente movimiento. Teníamos que tomar la iniciativa. Pasamos las siguientes horas planeando una trampa. Usaríamos a Sofía como cebo, con mi vigilancia discreta, en un lugar donde se sintiera relativamente segura pero donde pudiéramos tener una oportunidad de identificar a su acosador. Elegimos un café tranquilo en un parque cercano al hotel, un lugar concurrido, pero con suficientes rincones para observar sin ser vistos. La tensión era palpable mientras esperábamos. Sofía estaba visiblemente nerviosa. Sus manos jugaban constantemente con el dobladillo de su chaqueta. Intenté tranquilizarla, explicándole el plan y asegurándole que no la dejaría sola. En un momento de silencio incómodo, nuestros ojos se encontraron. Su mirada era una mezcla de miedo y una súplica silenciosa de protección. Por un instante, sentí la necesidad imperiosa de tomar su mano, de ofrecerle un consuelo físico,
pero me contuve, recordando la línea profesional que intentaba mantener. Finalmente, lo vimos. Un hombre corpulento, con una gorra que le ocultaba el rostro, apareció cerca de la mesa de Sofía, observándola desde la distancia. Le hice una señal discreta a Sofía y me preparé para intervenir. El hombre se acercó a la mesa de Sofía y comenzó a hablarle en voz baja y amenazante. No pude escuchar las palabras, pero la tensión en el rostro de Sofía era evidente. En ese momento, salí de mi escondite y me acerqué rápidamente. Señor, ¿podemos ayudarle en algo? Mi voz sonó firme, autoritaria. El hombre se giró bruscamente, con los ojos llenos de sorpresa y rabia. Hubo un breve forcejeo. Él intentó huir, pero logré sujetarlo hasta que llegó la seguridad del parque, alertada por mi señal previa. En el caos del arresto, Sofía se levantó de la mesa, temblando. Corrió hacia mí y se aferró a mi brazo con fuerza. Su cuerpo estaba agitado por los sollozos. La abracé instintivamente, sintiendo su fragilidad contra mi cuerpo. Por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Solo estábamos ella y yo, en medio del bullicio del parque, unidas por el miedo y el alivio. Mientras la abrazaba, sentí el calor de sus lágrimas a través de mi camisa. Su agarre era desesperado, como si temiera que la soltara y el peligro volviera a acecharla. En ese instante, la barrera profesional que había intentado mantener se desdibujó por completo. Lo único que sentía era la necesidad de protegerla, de consolarla. Nos separamos lentamente, y sus ojos encontraron los míos. Había gratitud en ellos, pero también algo más, una vulnerabilidad profunda que resonaba con mis propios sentimientos confusos. En ese breve instante de conexión intensa, sentí que algo entre nosotras había cambiado irrevocablemente. El peligro nos había acercado de una manera que nunca hubiera imaginado. Capítulo 5. La confesión silenciosa y el miedo a perderlo todo. El hombre que intentó intimidar a Sofía resultó ser un empleado de una galería de arte local, actuando bajo las órdenes de un coleccionista obsesionado con adquirir el medallón. Al parecer, la abuela de Sofía había tenido en su posesión, sin saberlo realmente, una pieza clave para descifrar un antiguo acertijo relacionado con una valiosa colección de arte desaparecida hace décadas. El medallón no era valioso en sí mismo, sino por lo que representaba. Con la amenaza física momentáneamente neutralizada, la tensión en el ambiente entre Sofía y yo no disminuyó, sino que se transformó en algo más complejo e íntimo. Después del incidente en el parque, la llevé de vuelta a su apartamento, sintiendo la necesidad de asegurarme de que estuviera realmente a salvo. El silencio en el coche estuvo cargado de una electricidad silenciosa. Nuestras miradas se cruzaban fugazmente, cargadas de un significado tácito. En su apartamento, mientras preparaba un té para ambas, la atmósfera era diferente. Ya no había solo miedo, sino una especie de vulnerabilidad compartida. Sofía se sentó en el sofá, observándome con una intensidad que me ponía nerviosa. Sus ojos recorrían mi rostro, deteniéndose por un instante en mis labios. Sentí un calor extraño extenderse por mi cuerpo. Gracias, Catalina, dijo finalmente, su voz suave apenas un susurro. De verdad, no sé qué haría sin ti. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y esta vez, la conexión duró más. Vi en sus ojos algo que reflejaba mis propios sentimientos confusos, una mezcla de gratitud, admiración y una creciente atracción. Mi corazón latió más rápido y sentí la necesidad de acortar la distancia entre nosotras. Sin embargo, la detective en mí, la profesional que siempre había priorizado la objetividad, me detuvo. Esto no era correcto. Ella era mi clienta, envuelta en un caso peligroso. Mis sentimientos, fueran los que fueran, no debían interferir. Pasamos la siguiente hora hablando del caso, de las implicaciones del descubrimiento sobre el medallón y de los pasos a seguir. Intenté mantener mi tono profesional, pero sentía su mirada sobre mí, atenta a cada uno de mis gestos. Hubo momentos en que nuestras manos se rozaron al alcanzar una taza o un documento, y cada contacto enviaba una pequeña descarga eléctrica a través de mí. Más tarde, esa noche, acostada en mi propia cama, no podía dejar de pensar en Sofía. Su vulnerabilidad, su fuerza interior, la forma en que sus ojos se habían clavado en los míos, todo se mezclaba en mis pensamientos. Me di cuenta,
con una claridad que me asustó un poco, de que mis sentimientos por ella iban mucho más allá de la simple preocupación profesional. Me estaba enamorando de mi clienta. El miedo me invadió. ¿Qué significaba esto para mi trabajo? ¿Para la confianza que Sofía había depositado en mí? ¿Podría mantener la objetividad necesaria para resolver el caso si mis emociones estaban tan involucradas? La línea entre detective y algo más se había cruzado, y no sabía cómo volver atrás. Al día siguiente, la llamé para informarle sobre los avances en el caso. Su voz sonaba aliviada al saber que la amenaza inmediata había sido controlada. Pero percibí una nota de tristeza cuando le dije que necesitaba concentrarme en la investigación y que quizás era mejor mantener una distancia prudente por el momento. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente, su voz apagada. Pero en ese simple entiendo, sentí una punzada de pérdida, un eco de mis propios miedos. Temía que, al intentar proteger mi profesionalismo, estuviera arriesgando algo mucho más valioso, la conexión incipiente que había comenzado a florecer entre nosotras en medio del peligro. La confesión silenciosa que nuestros ojos habían compartido en su apartamento ahora resonaba en el silencio de la distancia autoimpuesta, cargada de la incertidumbre de lo que el futuro nos depararía. Capítulo 6. El peligro se cierra y la verdad se revela. A pesar de mi intento de mantener una distancia profesional, el caso del medallón nos mantuvo inevitablemente unidas. La investigación me llevó a descubrir la identidad del coleccionista obsesionado, un hombre adinerado con una reputación sombría y conexiones peligrosas. Estaba convencido de que el medallón era la pieza final para desbloquear el paradero de una legendaria colección de arte robada hacía décadas, una colección con un valor incalculable en el mercado negro. Sabía que este hombre no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. La amenaza contra Sofía no había terminado con la detención de su empleado. De hecho, sentía que se había intensificado. La necesidad de protegerla se volvió una fuerza impulsora aún mayor en mi investigación, aunque intentara racionalizarla como parte de mi deber profesional. Finalmente, reuní las pruebas suficientes para confrontar al coleccionista. Sabía dónde se escondía, una antigua bodega en las afueras de la ciudad. Informé a las autoridades, pero también sentí la necesidad de estar allí, para asegurarme de que Sofía estuviera a salvo. Ella, a pesar de mi insistencia en que se quedara en el hotel, se negó rotundamente. Esto también es mi historia, Catalina. No voy a esconderme. Su determinación me sorprendió y, en un rincón de mi corazón, me alivió. Juntas, aunque con la presencia discreta de la policía a cierta distancia, nos dirigimos a la bodega. El lugar era lúgubre y amenazante, el aire denso con el olor a humedad y óxido. Al entrar, encontramos al coleccionista rodeado de sus hombres. La tensión era palpable, el silencio solo roto por el goteo constante de agua. El coleccionista sonrió con malicia al vernos. Vaya, vaya. Miren lo que ha traído el viento. ¿La detective y su amiguita? Su tono despectivo encendió mi furia. La situación se tornó rápidamente peligrosa. Hubo un forcejeo, disparos al aire y la adrenalina corriendo por mis venas. Sofía, a pesar del miedo evidente en sus ojos, se mantuvo a mi lado, incluso ayudándome en un momento crucial a lanzar un objeto pesado que desequilibró a uno de los hombres del coleccionista. En medio del caos, nuestras miradas se cruzaron, un instante de conexión intensa en medio del peligro. Finalmente, con la llegada de la policía, la situación se controló. El coleccionista y sus secuaces fueron arrestados. El medallón, intacto en manos de Sofía, había jugado su papel en la resolución del misterio. Después de la tormenta, en la tranquilidad relativa de la noche, estábamos solas en el apartamento de Sofía. El jarrón roto aún yacía en el suelo, un recordatorio silencioso del peligro que habíamos enfrentado juntas. Sofía estaba sentada en el sofá, exhausta, pero con un brillo de alivio en los ojos. Yo estaba de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Gracias, Catalina, dijo de nuevo, su voz ahora más firme, más segura. Por todo. Me giré para mirarla. La luz tenue de la lámpara creaba sombras suaves en su rostro. La vulnerabilidad que había sentido en ella al principio seguía presente, pero ahora estaba entrelazada con una fuerza recién descubierta. Solo hice mi trabajo, Sofía, respondí,
aunque la verdad era mucho más compleja. Ella se levantó y se acercó lentamente a mí. No solo hiciste tu trabajo. Se detuvo a unos pocos pasos de distancia, y la tensión entre nosotras era casi palpable. El aire parecía vibrar con las palabras no dichas, con los sentimientos que habíamos reprimido durante la investigación. Catalina dijo, su voz apenas un susurro, durante todo esto, sentí algo más que gratitud. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi un reflejo de mi propio anhelo. En ese momento, el peligro que habíamos enfrentado juntas se sintió como un catalizador, quemando las barreras que intentábamos mantener. La verdad, como el misterio del medallón, finalmente se revelaba en la quietud de la noche. El silencio que siguió a la confesión de Sofía vibraba con una energía palpable, un campo magnético invisible que nos atraía con fuerza creciente. Sus ojos avellana, antes velados por el miedo, ahora irradiaban una mezcla de timidez y un deseo que encendió una respuesta inmediata en lo más profundo de mí. Su vulnerabilidad se había transformado en una invitación silenciosa, una entrega que resonaba con mis propias ansias contenidas. Yo también, Sofía, susurré, mi voz más áspera de lo normal, el eco de una necesidad que ya no podía negar. Desde que te vi, sentí algo, una conexión que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Ella dio un paso, la escasa distancia que nos separaba desapareció. Su aliento cálido acarició mi rostro cuando su mano se alzó, sus dedos temblando ligeramente al rozar mi mejilla. La suavidad de su tacto envió una oleada de calor a través de mi piel, despertando sensaciones que había mantenido a raya durante la tensión del caso. Cerré los ojos, permitiendo que esa caricia encendiera una llama latente en mi interior. Tenía tanto miedo, Catalina, confesó, su voz apenas un murmullo contra mi labio. Miedo de la amenaza, pero aún más miedo de este sentimiento, tan intenso, tan inesperado. Su cercanía intensificó su aroma, una mezcla embriagadora que nubló mis sentidos y aceleró mi pulso. Abrí los ojos y la encontré mirándome con una intensidad que me hizo tambalear. Tomé su rostro entre mis manos, sintiendo la calidez de su piel bajo mis pulgares. Mis ojos recorrieron sus facciones delicadas, deteniéndose en sus labios entreabiertos, invitándome silenciosamente. No tengas miedo, Sofía, murmuré, mi voz grave y cargada de una emoción que apenas podía contener. Lo que sentimos es real, es fuerte, es hermoso. Lentamente, me incliné, mi aliento mezclándose con el suyo. Cuando nuestros labios se encontraron, fue un contacto suave al principio, una exploración temblorosa. Pero en el instante siguiente, la vacilación se desvaneció, reemplazada por una necesidad voraz. El beso se profundizó, nuestras bocas uniéndose con una pasión contenida durante días de peligro e incertidumbre. Sentí el temblor en su cuerpo, su entrega total, y una oleada de ternura y deseo me invadió. Nuestras manos se buscaron, entrelazándose con una urgencia silenciosa. Sus dedos se aferraron a mi espalda mientras profundizaba el beso, explorando la suavidad de sus labios, el dulce aliento que escapaba de su boca. Un gemido suave brotó de su garganta, un sonido que encendió una excitación creciente en mi interior. Nos separamos brevemente, nuestras respiraciones agitadas, nuestros ojos brillantes con un deseo recién liberado. La miré y vi en sus ojos un anhelo que reflejaba el mío. Sin decir una palabra, la tomé en mis brazos y la levanté, sintiendo su ligero peso contra mí. Ella rodeó mi cuello con sus brazos, su rostro escondido en la curva de mi hombro. La llevé lentamente hacia el dormitorio, cada paso cargado de una anticipación palpable. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba su rostro sereno, sus labios aún hinchados por el beso. La deposité suavemente sobre la cama, y me incliné sobre ella, mis manos acariciando sus mejillas, su cuello, sintiendo el latido acelerado de su pulso bajo mis dedos. Nuestros besos se volvieron más intensos, nuestras respiraciones más rápidas. Sentía el calor de su cuerpo cerca del mío, el roce suave de su piel despertando sensaciones nuevas y excitantes. Las palabras eran innecesarias, nuestros cuerpos hablaban un lenguaje de deseo y ternura, un idioma que habíamos aprendido en medio del peligro y que ahora florecía en la intimidad de la noche. Cada caricia, cada beso, era una promesa silenciosa de un nuevo comienzo, un despertar de la piel y del alma después de la tormenta. El silencio que siguió estaba cargado de una satisfacción profunda, un eco suave de los suspiros y los jadeos que habían llenado la habitación momentos antes.
La tenue luz de la luna pintaba sombras suaves sobre sus rostros ahora relajados, sus labios aún hinchados y brillantes por los besos apasionados. Sofía se movió ligeramente, su cuerpo cálido y suave deslizándose sobre el mío hasta quedar recostada sobre mi pecho. Sentí el peso ligero de su cabeza sobre mi esternón, el suave ascenso y descenso de su respiración contra mi piel. Su brazo rodeó mi cintura, aferrándose a mí con una ternura posesiva. Cerré los ojos, aspirando el aroma único de su piel que ahora impregnaba el aire. Una oleada de amor y satisfacción me invadió, una sensación de plenitud que trascendía el mero placer físico. Era la culminación de la tensión, el miedo y la creciente atracción que nos había unido durante los días peligrosos. Mis dedos se enredaron en los suaves cabellos de su nuca, acariciando lentamente la delicada piel. Sentí un pequeño suspiro de satisfacción escapar de sus labios. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos nosotras dos, unidas en la quietud de la noche, nuestros cuerpos entrelazados como un testimonio silencioso del amor que había florecido inesperadamente. Permanecimos así durante un largo rato, sin necesidad de palabras. El latido constante de mi corazón parecía acunar su oído, una melodía suave de seguridad y afecto. Sentía su calor irradiando a través de mi camisa, una promesa tácita de cercanía y futuro compartido. La tensión que había reinado durante la investigación se había disipado por completo, reemplazada por una paz dulce y una conexión profunda que iba más allá de lo físico. Finalmente, Sofía levantó la cabeza y me miró a los ojos. En su mirada encontré un brillo de felicidad serena, una vulnerabilidad amorosa que me llegó al alma. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Catalina, susurró, su voz suave y llena de una emoción palpable. Sofía, respondí, mi voz cargada del mismo amor que sentía inundarme. Nos abrazamos con fuerza, sintiendo la solidez de nuestros cuerpos unidos. En ese instante, supimos que lo que había comenzado en medio del peligro se había transformado en algo hermoso y duradero. El despertar de nuestros cuerpos había sido también un despertar de nuestras almas, encontrándose en un espacio de amor y aceptación mutua. La noche, que había comenzado con la resolución de un misterio peligroso, terminaba con el inicio de una nueva historia. Una historia de amor nacida entre dos mujeres valientes que habían encontrado en la otra un refugio y una pasión inesperada. Capítulo 7. Un nuevo comienzo, equilibrio y futuro. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las cortinas entreabiertas, iluminando la habitación con una luz cálida y dorada. Desperté con la sensación reconfortante del cuerpo de Sofía acurrucado junto al mío. Su respiración suave acariciaba mi cuello, y el aroma dulce de su cabello llenaba mis sentidos. La noche anterior había marcado un punto de inflexión, un cruce de caminos donde el peligro y la profesionalidad habían dado paso a una intimidad profunda y un amor inesperado. Mientras la observaba dormir plácidamente, una oleada de ternura me invadió. La mujer fuerte y vulnerable que había entrado en mi oficina buscando ayuda se había convertido en algo mucho más significativo. La detective en mí se enfrentaba ahora a un nuevo desafío, como equilibrar mi vida profesional con esta relación que había nacido en circunstancias tan extraordinarias. Los días que siguieron fueron una mezcla de la rutina de mi trabajo y el descubrimiento gozoso de nuestra nueva intimidad. Sofía se quedó en su apartamento, pero ahora había una calidez diferente en el ambiente, una sensación de hogar compartido, aunque aún no lo fuera por completo. Pasábamos las noches juntas, explorando la profundidad de nuestros sentimientos, encontrando consuelo y pasión en los brazos de la otra. Hablamos abiertamente sobre los desafíos que podríamos enfrentar. Mi trabajo como detective a menudo me exponía a situaciones peligrosas, y la idea de poner a Sofía en riesgo me preocupaba profundamente. Ella, a su vez, entendía la naturaleza de mi profesión y admiraba mi dedicación, pero también expresó su temor por mi seguridad. Decidimos tomarnos las cosas con calma, construyendo nuestra relación paso a paso, sin presiones externas. Sofía comenzó a acompañarme en algunos casos menos peligrosos, descubriendo una curiosidad inesperada por mi mundo. Yo, por mi parte, me sumergí en su pasión por la literatura, encontrando en sus palabras un refugio y una nueva perspectiva del mundo. Hubo momentos de incertidumbre, dudas sobre si podríamos hacer que esto funcionara a largo plazo. Pero cada vez que nos mirábamos a los ojos, encontrábamos la misma chispa de conexión que había nacido en medio del peligro.
El amor que había florecido entre nosotras era fuerte, construido sobre la confianza, la vulnerabilidad y una atracción innegable. Unas semanas después, mientras desayunábamos en su balcón, con la vista de Medellín desplegándose ante nosotras, Sofía tomó mi mano y la besó suavemente. No sé qué nos depara el futuro, Catalina, dijo con una sonrisa dulce, pero sé que quiero enfrentarlo contigo. Le devolví la sonrisa, apretando su mano. Yo también, Sofía. Juntas. Sabíamos que habría obstáculos, prejuicios quizás, desafíos para equilibrar nuestras vidas individuales con la que estábamos construyendo juntas. Pero en ese momento, bajo el sol brillante de la mañana, la promesa de un nuevo comienzo se sentía más fuerte que cualquier duda. La detective que una vez se había enfocado únicamente en resolver misterios había descubierto que el mayor misterio de todos era el del corazón. Y en los brazos de la mujer que había llegado a su oficina envuelta en peligro, había encontrado no solo la resolución de un caso, sino también el inicio de una historia de amor que apenas comenzaba a escribirse. El futuro era incierto, pero mientras tuviéramos la valentía de enfrentar los desafíos juntas, sabíamos que nuestro amor, nacido en la sombra del misterio, podría florecer bajo la luz de un nuevo comienzo.